alguna buena razón o un buen propósito en medio de tu enfermedad. El propósito de este video es que conozcamos algunas razones por las cuales Dios permitió algunas enfermedades a personas en la Biblia. Comencemos. Científicamente, hoy se ha descubierto la causa o la razón de la mayoría de las enfermedades, pero algunas enfermedades todavía siguen siendo extrañas, aún para la ciencia. Para aquellos que las padecen, las enfermedades normalmente resultan en algo que trae dolor, tristeza, desánimo, desconsuelo, depresión, aflicción y desesperanza. Déjame decirte que, aparte de lo que considera el mundo como causante de las enfermedades, tenemos lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que las enfermedades también pueden aparecer debido a la esclavitud de corrupción a la cual se encuentra sujeto nuestro cuerpo. En otras palabras, este cuerpo día tras día tiende a envejecer, a deteriorarse y a dañarse. Leamos lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia también enseña que algunas enfermedades aparecen debido al pecado. Para esto, leamos el siguiente texto que enseña que, al pecar, nuestro cuerpo también lleva las consecuencias. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Personalmente, creo que el pecado, y específicamente el de la fornicación, termina siendo una de las principales razones por las cuales aparecen tantas enfermedades. Hay muchos que no lo creen, pero debo mencionar que hay enfermedades que pueden aparecer debido a espíritus malignos, según lo enseña la palabra de Dios. En San Lucas, capítulo 13, versículos 10-12, dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Este versículo ratifica que muchas enfermedades también pueden aparecer debido a espíritus malignos. Ahora bien, así como Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, también debemos decir que las enfermedades no salen de Dios. Pero sí Él se apoya en ellas para hablarnos y enseñarnos, corregirnos, manifestar su inmenso poder y acercarnos a Él. Lo veremos a través de los siguientes 7 ejemplos bíblicos. Ejemplo número 1. Lo encontramos en San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 4. En la pequeña aldea de Betania, cerca de Jerusalén, vivían 2 hermanas, María y Marta, junto a su hermano Lázaro. Eran amigos cercanos de Jesús, compartiendo con él momentos de profunda amistad y espiritualidad. María, en particular, es recordada por ungir a Jesús con perfume costoso, secando sus pies con sus cabellos, un acto de devoción y amor. Un día, Lázaro cayó gravemente enfermo. Sus hermanas, preocupadas y conscientes del amor que Jesús le tenía a su hermano, enviaron un mensaje urgente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La respuesta de Jesús fue sorprendente y llena de un significado más profundo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús, en un acto que confundió a muchos, decidió permanecer 2 días más en el lugar donde estaba, antes de dirigirse a Betania. Al llegar se encontró con que Lázaro ya había fallecido y había sido sepultado 4 días antes. Marta salió al encuentro de Jesús, expresando su fe, pero también su dolor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Jesús le aseguró que su hermano resucitaría, revelando así su divinidad y poder sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al llegar al sepulcro, Jesús mostró su humanidad al conmoverse profundamente y llorar por Lázaro. Ordenó retirar la piedra que sellaba la tumba, y con una voz poderosa llamó a Lázaro a salir. Y así fue. Lázaro salió vivo, aún envuelto en las vendas funerarias, un testimonio vivo del poder de Jesús sobre la muerte y una prefiguración de su propia resurrección. Este milagro no solo reafirmó la fe de quienes ya creían en Jesús, sino que también atrajo a muchos otros a creer en él. Sin embargo, también marcó un punto de inflexión que llevó a las autoridades religiosas a planear su muerte, viendo en Jesús una amenaza a su poder y autoridad. La historia de Lázaro nos enseña sobre la soberanía de Dios y su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación. Nos recuerda que, aunque a veces Dios permite que atravesemos por pruebas y sufrimientos, Él tiene el poder de transformar esas situaciones para su gloria y para el fortalecimiento de nuestra fe. No es que Dios no nos ame, Él nos ama y amaba a Lázaro, pero le permitió una enfermedad para luego mostrar su gran poder y glorificarse a través de ella. Quizás este puede ser tu caso. Ejemplo número 2. En el tejido de la narrativa bíblica, encontramos historias que desafían nuestras percepciones y nos invitan a mirar más allá de las circunstancias físicas. San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, nos presenta un relato que no solo habla de un milagro físico, sino también de una revelación espiritual profunda. Mientras Jesús caminaba, se encontró con un hombre ciego de nacimiento. Este encuentro no fue casual, estaba imbuido de propósito divino. Los discípulos, inmersos en la comprensión cultural de su tiempo, preguntaron si el pecado había causado la ceguera del hombre. La respuesta de Jesús desafió esta noción, señalando que la condición del hombre era para que las obras de Dios se manifiesten en él. La ceguera del hombre no era un castigo, sino un escenario preparado para la demostración del poder y la gloria de Dios. En este acto, Jesús no solo sanó al hombre de su ceguera física, sino que también iluminó la ceguera espiritual de los que lo rodeaban. La sanación fue un testimonio vivo de que Dios puede obrar a través de las circunstancias más desafiantes. Este pasaje es un mensaje de esperanza para todos nosotros. No estamos definidos por nuestras limitaciones o por las percepciones de los demás sobre nuestras luchas. Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. Al igual que el ciego de nacimiento, nuestras vidas pueden ser un lienzo para que las obras de Dios se manifiesten y su gloria se revele. La historia de San Juan 9 nos recuerda que, en las manos de Dios, lo que parece ser una desventaja puede convertirse en una oportunidad para que su poder se manifieste. Nos enseña a buscar la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas y a confiar en que Él está obrando para el bien mayor, incluso cuando no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Este hombre no había nacido ciego por causa de sus pecados y tampoco por causa de los pecados generacionales, sino que era una enfermedad permitida por Dios para que en él se evidenciaran las grandes cosas que Dios puede hacer. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 3. En el corazón de los evangelios se encuentran historias que han tocado y transformado innumerables vidas a lo largo de los siglos. Una de estas es la historia de la mujer con flujo de sangre, relatada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 44. Esta narrativa no solo muestra un milagro físico, sino que también revela profundas verdades espirituales sobre la naturaleza de la fe y la relación del ser humano con lo divino. Para comprender plenamente este relato, es esencial situarlo en su contexto histórico y cultural. En la sociedad judía del primer siglo, una enfermedad como el flujo de sangre no solo era una condición física debilitante, sino también un motivo de aislamiento social. Según las leyes de pureza de la época, tal padecimiento hacía a la persona impura,
limitando su participación en la vida comunitaria y religiosa. La mujer del relato había sufrido durante 12 años, una duración significativa que simboliza un ciclo completo, una era de sufrimiento sin fin. Había agotado sus recursos económicos en busca de una cura, acudiendo a numerosos médicos sin éxito. Su situación era desesperada, y en su desesperación encontró la fe. La fe, en este caso, se manifiesta como una confianza absoluta en la capacidad sanadora de Jesús, incluso sin su conocimiento directo o un encuentro cara a cara. La acción de tocar el borde del manto de Jesús es simbólica y significativa. El manto, o talit, a menudo tenía flecos o tzitzit, que representaban la ley y las promesas de Dios. Al extender su mano hacia el manto, la mujer estaba expresando su fe no solo en Jesús como sanador, sino también en las promesas divinas que él encarnaba. El resultado de su acto de fe fue inmediato. Al instante, se detuvo el flujo de sangre. Este milagro no solo restauró su salud física, sino que también la reintegró a su comunidad. La sanación fue completa, abarcando todos los aspectos de su ser. La historia de esta mujer nos enseña que la fe tiene el poder de trascender las circunstancias más desalentadoras. Nos recuerda que, a veces, es en los momentos de mayor vulnerabilidad cuando nuestra fe se fortalece y se vuelve más activa. La mujer con flujo de sangre es un testimonio de que la fe en Dios puede llevar a una transformación integral, no solo del cuerpo, sino también del alma. Dios permite enfermedades para acercarnos a Él, como lo hizo con esta mujer. Justo en el momento cuando ella había gastado todo lo que tenía y no había esperanza, ella volteó su mirada a Jesucristo, el Hijo de Dios, se acercó, le tocó y recibió su milagro. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 4. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 19 al 20. En los tiempos del rey Herodes, en la nación de Israel, vivía un sacerdote llamado Zacarías, casado con Elisabet, ambos justos y piadosos ante Dios. A pesar de su devoción, llevaban la carga de no poder tener hijos, pues Elisabet era estéril y ambos avanzados en años. Zacarías, perteneciente al grupo sacerdotal de Abías, fue elegido por sorteo para entrar al santuario del Señor y quemar incienso, un honor y una responsabilidad sagrada. Durante este servicio, se le apareció el ángel Gabriel al lado derecho del altar del incienso. El ángel, mensajero celestial, le anunció a Zacarías que su oración había sido escuchada. Su esposa Elisabet daría a luz a un hijo, y deberían llamarlo Juan. Este niño no sería un hijo común. Estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y llevaría a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Prepararía al pueblo para la llegada del Mesías, actuando con el espíritu y poder de Elías. Sin embargo, Zacarías, abrumado por la duda debido a su edad y la de su esposa, cuestionó al ángel: ¿Cómo sabré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada en años. La respuesta de Gabriel fue firme y reveladora: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La mudez de Zacarías fue una consecuencia directa de su incredulidad, un signo físico de su falta de fe en las promesas divinas. No obstante, esta condición temporal también sirvió como un período de reflexión y transformación interior para Zacarías. En su silencio, pudo contemplar la fidelidad y el poder de Dios, preparándose para el nacimiento milagroso de su hijo. Cuando finalmente nació Juan, y Zacarías confirmó su nombre escribiéndolo en una tablilla, su lengua se soltó, y lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Este acto de fe y obediencia marcó el fin de su silencio y el comienzo de una nueva etapa de testimonio y profecía. La enfermedad del sacerdote Zacarías fue una enfermedad permitida por Dios, por no creer en las palabras del ángel Gabriel, quien le decía que, a pesar de la esterilidad de su esposa Elisabet,
iban a tener un hijo al cual llamarían Juan, una enfermedad permitida por Dios por causa de la incredulidad y para corrección y amonestación. Este también puede ser tu caso. La historia de Zacarías nos enseña que, a veces, Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y llevarnos a una comprensión más profunda de su voluntad. A través de la experiencia de Zacarías, aprendemos que incluso en la duda y la corrección, Dios está obrando para cumplir sus propósitos y glorificarse a través de nuestras vidas. Ejemplo número 5. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, y luego en Gálatas capítulo 4, versículo 13. 2 Corintios 12, 7, 9 nos habla de un aguijón en la carne que Pablo describe como un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón tenía un propósito divino: evitar que Pablo se enorgulleciera por las grandes revelaciones que había recibido. La naturaleza exacta de este aguijón ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Algunos creen que podría haber sido una enfermedad física, una tentación espiritual o incluso una persecución constante. La respuesta de Dios a las súplicas de Pablo es profundamente significativa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta divina resalta un principio central en la teología cristiana: la fuerza que se encuentra en reconocer y aceptar nuestras debilidades, permitiendo que el poder de Cristo se manifieste en nosotros. En Gálatas 4:13, Pablo menciona que fue a causa de una debilidad física que predicó el Evangelio por primera vez a los Gálatas. Esto sugiere que su enfermedad o debilidad no fue un obstáculo para su misión, sino un medio a través del cual Dios obró. La debilidad de Pablo se convirtió en una oportunidad para que la gracia de Dios se manifestara y para que los Gálatas recibieran el Evangelio. La interpretación más acertada acerca de qué era en sí el aguijón del apóstol Pablo en su carne o en su cuerpo es una enfermedad. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios le permitió este aguijón en su carne? El texto es muy claro. El apóstol Pablo había recibido revelaciones divinas que podían producir en él una tendencia a enorgullecerse o a envanecerse. ¿Qué hace Dios? Le permite este aguijón para que él no se exalte desmedidamente. En muchas ocasiones, Dios puede permitir alguna enfermedad para que nosotros siempre permanezcamos con los pies puestos sobre la tierra, es decir, para que siempre reconozcamos que dependemos de Dios, y para que, debido a las cosas que Dios nos ha dado, no nos vayamos a enorgullecer y a caer en vanagloria. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 6. Está en el libro de Job, capítulo 2, versículos 4 al 10. El libro de Job es una obra maestra literaria del Antiguo Testamento que explora la temática del sufrimiento humano y la integridad ante las adversidades. En el capítulo 2, versículos 4 al 10, se nos presenta un diálogo trascendental entre Dios y Satanás que pone a prueba la fidelidad de Job. Satanás desafía la integridad de Job con la premisa de que el hombre es capaz de sacrificar todo por su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job 2:4 expresa la creencia de que la fe de Job es condicional y dependiente de su bienestar físico y material. Dios, conocedor del corazón de Job, permite que Satanás lo aflija con una enfermedad devastadora, pero con la condición de preservar su vida. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Esta acción divina no es un acto de crueldad, sino una demostración de confianza en la integridad de su siervo. Job es afligido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. Una prueba física y emocional extrema que lo lleva al borde de la desesperación. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job se mantiene firme y no blasfema contra Dios. La esposa de Job, viendo su sufrimiento, lo incita a maldecir a Dios y morir, a lo que Job responde con una reprimenda, manteniendo su fe y aceptando tanto el bien como el mal de parte de Dios. Job 2:9-10.
Esta interacción destaca la profundidad de la fe de Job, que trasciende las circunstancias terrenales. Job demuestra que la verdadera integridad no depende de las circunstancias externas, sino de una relación inquebrantable con Dios. A través de la prueba de Job, se revela que Dios tiene control sobre todas las situaciones, incluso cuando permitimos que el mal nos afecte. El sufrimiento puede tener un propósito divino, como en el caso de Job, donde su fe fue refinada y su conocimiento de Dios profundizado. Al permitirle Dios una terrible enfermedad a Job, lo hizo con los siguientes propósitos. Primero, confirmar su integridad delante del enemigo. Segundo, probar a los que le rodeaban, incluyendo sus amigos y familia. Y tercero, promover a Job a un mayor conocimiento de Dios a través de la experiencia vivida. Este también puede ser tu caso. Ejemplo número 7. Leamos en 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Dice así: ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? La interpretación de este versículo sugiere que Pablo se siente débil cuando otros son débiles, y se indigna cuando otros son llevados a pecar. Esto indica que él no solo comparte las luchas de los demás, sino que también se preocupa profundamente por su bienestar espiritual. La indignación de Pablo no es una ira egoísta, sino una respuesta apasionada a la injusticia y al pecado que afecta a la comunidad. La Biblia reconoce que las enfermedades y el sufrimiento pueden tener un propósito divino. Aunque Dios no es el autor del mal o del sufrimiento, Él permite que estas experiencias ocurran y las utiliza para lograr un bien mayor. En el contexto de la fe cristiana, las enfermedades pueden servir para acercar a las familias, estimular el amor y la compasión por los demás, y enseñarnos a mirar más allá de nosotros mismos. La enfermedad a menudo nos lleva a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad y dependencia mutua. En la comunidad cristiana, se espera que los miembros se cuiden unos a otros, compartiendo las cargas y ofreciendo consuelo y apoyo. Este acto de compartir el sufrimiento puede fortalecer los lazos comunitarios y fomentar una mayor empatía y compasión. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en solidaridad con aquellos que sufren. La respuesta de Pablo a la debilidad y al pecado de otros es un modelo de empatía y preocupación que todos los cristianos están invitados a emular. A través de nuestras propias experiencias de sufrimiento y al compartir las de los demás, podemos crecer en amor y compasión, reflejando el corazón de Dios hacia un mundo herido. No te aferres solo a lo negativo y no permitas que el dolor, la tristeza, la aflicción y la desesperanza que quizás produce la enfermedad que padeces, te nublen los ojos de la fe para no permitirte ver que quizás Dios permitió esa enfermedad. Pero Dios la permitió no para matarte, no para destruirte, sino con un propósito. Te deja 7 ejemplos para que los examines y trates de hallar quizás una similitud en tu caso. Recuerda que Dios es el que tiene la última palabra. Querido espectador, gracias sinceramente por dedicar tiempo a ver nuestro video 7 ejemplos bíblicos de por qué Dios permite enfermedades. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que haya proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo las pruebas y las tribulaciones pueden tener un propósito divino en nuestras vidas. Cada historia compartida es un testimonio de la gracia y la soberanía de Dios, incluso en medio de las dificultades. Que este conocimiento te fortalezca y te brinde consuelo, sabiendo que no estás solo en tus luchas y que hay un plan mayor en obra. Con gratitud y bendiciones, Ecos de la Biblia.